Imagina un susurro que cruza el silencio de tu alma. Cierra tus ojos por un momento, respira profundamente y siente cómo el mundo se detiene. ¿Puedes percibir esa quietud? Es allí donde Dios te espera, en lo más profundo de tu ser, más cerca de lo que imaginas. Ahora, reflexiona. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras se pierden en el vacío cuando oras? Tal vez te has preguntado si tus súplicas llegan a los cielos o si, en medio de la rutina y el ruido, tu voz realmente importa, pero ¿y si te dijera que la oración no es solo hablar? Es conectar. Es un acto íntimo, casi como un abrazo divino entre tu corazón y el de Dios. Y qué hermoso es descubrir juntos el poder de la oración. Quédate hasta el final de este video, porque no solo exploraremos los secretos de una oración que realmente transforma vidas, sino que también compartiremos claves para acercarte más a Dios. Antes de continuar, te invito a repetir esta breve oración y escribirla en los comentarios como un acto de fe. Señor, guíame cada día. Amén. La oración poderosa no depende de palabras elaboradas ni discursos perfectos. Depende de un corazón sincero, dispuesto a abrirse por completo a la presencia de Dios. Pero, ¿cómo lograrlo? En este video, te guiaremos paso a paso para que puedas experimentar una conexión profunda con el Creador. También te animamos a regalarnos un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, y compartir este video con tus amigos y seres queridos. Así ayudamos a más personas a fortalecer su vida espiritual. Comencemos. La oración en la historia es como un relato de conexión viva. Piensa en Ana, la madre de Samuel, en la Biblia. Su oración no fue ruidosa ni formal, fue un susurro lleno de lágrimas. Allí, en el templo, derramó su alma ante Dios, y Él no solo la escuchó, sino que respondió de una manera que transformó su vida y la historia de Israel. Ana nos enseña que cuando oramos desde lo profundo de nuestro ser, algo poderoso sucede. Nuestras palabras se convierten en un puente hacia lo divino. ¿Te has sentido alguna vez como Ana? En un momento de desesperación o de profunda necesidad. Recuerda. Dios escucha incluso lo que no podemos expresar en palabras. ¿Qué necesitas para conectar directamente con Dios? Primero, un corazón dispuesto. La oración no es un trámite, es un acto de fe. Cuando te acercas a Dios, ¿lo haces con un corazón sincero? Segundo, silencio interior. ¿Qué tanto espacio le das a Dios en medio de tu agitada rutina? Muchas veces, el secreto está en aquietar tu mente para escuchar su voz. Tercero, persistencia. ¿Te desanimas si no ves respuestas inmediatas? La oración poderosa no es un simple acto, es un hábito. Es perseverar incluso cuando parece que no hay respuesta. La clave no está en buscar a Dios como un juez distante, sino como un Padre cercano que anhela escuchar tu voz. ¿Estás listo para transformar tu vida a través de la oración? ¿Cuál es el camino hacia una oración poderosa? En las siguientes partes, exploraremos cómo activar esta conexión divina, con ejemplos bíblicos y prácticos que harán que tu tiempo de oración sea más profundo, real y poderoso. Así que cierra tus ojos nuevamente, respira profundo, y abre tu corazón a la posibilidad de una conversación viva con Dios. Él está esperando. Siempre lo ha estado. ¿Me estará escuchando Dios? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho al menos una vez en la vida. Un susurro en nuestra mente que refleja la duda que sin querer se introduce cuando oramos. A veces, al elevar nuestras peticiones, nos preguntamos si nuestras palabras realmente llegan hasta el corazón de Dios o si se disipan en el aire, como ecos vacíos. Pero ¿es posible que estemos buscando una respuesta en el lugar equivocado?
¿Estoy haciendo algo mal? La otra gran pregunta. Nos encontramos frente a Dios en oración y aunque sentimos la necesidad de comunicarnos con Él, no sabemos si estamos haciendo bien las cosas. ¿Debemos usar ciertas palabras? ¿Deberíamos orar solo en momentos de crisis, o se espera que sea una práctica constante en nuestra vida? Estas preguntas reflejan las inseguridades comunes que tenemos al acercarnos a la oración, y es que muchas veces nos sentimos inadecuados o desconectados de esa poderosa fuente de conexión con Dios. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al orar es la sensación de que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. La vida a menudo nos distrae, y cuando necesitamos orar, estamos cargados de dudas, preocupaciones y el ruido del mundo exterior. La mente, agitada y ocupada, no sabe cómo calmarse, y muchas veces nos sentimos como si nuestras palabras se perdieran en el aire, sin llegar a donde deberían. Siempre surge la duda. ¿Me estará escuchando Dios? Es comprensible sentirse así. En momentos de sufrimiento, de crisis, de desesperación, la oración parece ser el único recurso al que recurrimos. Sin embargo, ¿y cuando todo está en calma? ¿Acaso no es en esos momentos donde también deberíamos sentir la necesidad de buscar a Dios? Sin embargo, muchas veces solo oramos cuando nos sentimos en apuros, cuando sentimos que ya no hay más opciones, cuando todo lo demás ha fallado. Tomemos, por ejemplo, a Marta, la hermana de María, cuya historia se cuenta en Lucas 10, versículos 38 a 42. Marta, como muchas de nosotras, estaba ocupada, preocupada por todo lo que debía hacer. Tenía una multitud de tareas, una lista interminable de responsabilidades y preocupaciones que la mantenían constantemente en movimiento. Mientras Jesús estaba en su casa, Marta, en lugar de sentarse a escucharle, se agobiaba por los preparativos, por las cosas materiales y terrenales. Jesús, al ver su angustia, le dijo con ternura: Marta, Marta, te inquietas y te alteras por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y nadie se la quitará. Marta, preocupada por todo excepto por escuchar al Señor, refleja lo que muchos experimentamos hoy en día. Una vida llena de distracciones que nos impide conectar realmente con Dios. A veces, nuestras oraciones se convierten en una lista de peticiones, de preocupaciones, de necesidades, pero rara vez tomamos el tiempo para simplemente escuchar. La oración no solo es hablar, es un diálogo, una conversación que requiere que pongamos atención y espacio para que Dios hable a nuestro corazón. Por eso, hay que tener en cuenta los errores frecuentes al orar. Primer error: orar solo en crisis. Muchos de nosotros recurrimos a la oración en tiempos de desesperación, como si la única razón válida para orar fuera cuando estamos en medio de un problema. Pero esto refleja una visión incompleta de la oración. Dios no quiere que lo busquemos solo en las horas oscuras, sino que desea que nos acerquemos a Él en todos los momentos, tanto en la alegría como en el sufrimiento. Orar solo en crisis puede crear una relación unidireccional con Dios, donde solo lo buscamos cuando necesitamos algo, sin permitir que Él se convierta en una presencia constante y amorosa en nuestras vidas. La oración como una constante. Piensa en los momentos de paz. ¿Acaso no son también un buen momento para orar y agradecer a Dios? La relación con Él debe ser algo continuo, no solo reactivo a las dificultades. Este es un desafío. Orar cuando todo está bien, y no solo cuando todo parece desmoronarse. Segundo error: usar palabras repetitivas sin significado. Otro error común es caer en la repetición sin conciencia. Las oraciones automáticas, las que repetimos sin pensar o sentir, pierden el poder de la conexión auténtica.
Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su mucho hablar serán oídos. Cuando oramos sin saber lo que estamos diciendo, cuando nuestra mente se desvía y no nos concentramos en lo que estamos pidiendo, la oración pierde su propósito. Llegar a Dios con un corazón sincero. ¿Cuántas veces hemos recitado oraciones por costumbre sin que realmente lleguen a nuestro corazón? La verdadera oración es aquella que proviene de un lugar genuino, de un deseo de comunicación real con el Creador. Cada palabra debe estar cargada de significado y dirigida hacia el propósito de acercarnos a Él, no simplemente como un rito o una obligación. Tercer error, falta de fe. Finalmente, uno de los obstáculos más grandes en la oración es la falta de fe. Oramos, pero muchas veces no creemos verdaderamente que Dios escuchará y responderá. Nos preguntamos si nuestras oraciones son lo suficientemente poderosas, si son dignas de ser escuchadas. Este es un error profundo, porque la oración no depende de cuán correctas o perfectas sean nuestras palabras, sino de la fe con la que nos acercamos a Dios. Jesús dijo en Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La falta de fe puede hacer que nuestras oraciones se conviertan en simples palabras vacías. Si oramos sin creer en el poder de Dios, ¿cómo podemos esperar que nuestra conexión con Él sea profunda y transformadora? La fe es el combustible de nuestra oración. Sin ella, nuestras palabras se disipan como el aire. En tiempos modernos, también encontramos personas que luchan con estos mismos obstáculos. Considera a Clara, una joven madre que al igual que Marta, se siente constantemente abrumada por las demandas de su vida diaria. Entre el trabajo, las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos, Clara se siente agotada, como si estuviera corriendo una carrera sin fin. En los pocos momentos de tranquilidad que tiene, se siente culpable por no poder dedicarle más tiempo a Dios. ¿Se está perdiendo algo importante? ¿Está orando de la manera correcta? Clara decide hacer un cambio. Un día, después de una crisis familiar, se arrodilla y en lugar de pedir una solución inmediata, se toma un momento para escuchar en silencio. Para su sorpresa, en ese instante de quietud, siente una paz profunda. Dios no le ofreció respuestas rápidas, pero sí le dio consuelo y dirección. Clara comprendió que la oración no solo se trata de pedir, sino de estar abierta a la voz de Dios en los momentos de calma y de crisis. En esta reflexión, es importante que consideremos nuestras propias dudas, errores y obstáculos. La oración no es un monólogo ni un acto mecánico. Es una invitación constante a la conexión. ¿Estamos dispuestos a abrirnos y transformar nuestra manera de orar? ¿Vamos a permitir que Dios entre en los pequeños y grandes momentos de nuestra vida, no solo cuando necesitamos ayuda, sino también en nuestra gratitud y en nuestras alegrías? ¿Alguna vez has sentido que tu vida necesita un cambio profundo? Tal vez las dificultades que enfrentas parecen interminables o el propósito de tus esfuerzos se siente difuso. Sin embargo, existe una herramienta poderosa, disponible en todo momento, que tiene el potencial de transformar tu vida. La oración. La oración no es solo una serie de palabras pronunciadas, es un acto de comunicación directa con Dios. Cuando la oración se convierte en un medio sincero y profundo de conexión con nuestro Creador, puede obrar milagros en nuestro corazón y en nuestras circunstancias. Este viaje de transformación comienza cuando descubrimos los secretos de una oración verdaderamente poderosa, una oración que no solo busca respuestas, sino que transforma nuestra manera de vivir. La historia de Ana, que se encuentra en 1 Samuel 1,
versículos 9 a 20, nos ofrece un claro ejemplo de cómo la oración puede cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro ser más profundo. Ana, una mujer profundamente afligida por su incapacidad para tener hijos, se encuentra en el templo de Silo, orando fervientemente. Ella no oraba con palabras vacías ni como una simple tradición, sino con todo su ser. Su dolor era tan grande que no podía guardarlo más dentro de sí. En su oración, Ana expresó su angustia, su deseo y sobre todo, su confianza en Dios. En su oración, Ana hizo un voto. Si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Primera de Samuel 1, versículo 11. Ella no solo pedía un hijo, sino que pedía que ese hijo fuera un instrumento para cumplir los propósitos de Dios. Esta oración no solo fue escuchada, sino que resultó en una transformación en su vida. Ana no solo recibió la respuesta a su oración, sino que fue transformada internamente. De una mujer angustiada, pasó a ser una mujer llena de paz, gratitud y fe. Su oración, desde lo más profundo de su ser, abrió la puerta a un cambio radical no solo en su situación, sino en su corazón. ¿Qué podemos aprender de Ana? Su historia nos enseña que la oración verdadera no es un acto superficial, es un encuentro profundo con Dios. Al igual que Ana, tal vez te encuentres orando por algo importante, algo que te duele en lo más profundo de tu ser. Pero la verdadera transformación no ocurre solo cuando recibimos lo que pedimos. La verdadera transformación ocurre cuando nuestras oraciones nos acercan a Dios y nos permiten experimentar su paz, aún en medio de la espera. Al final de este viaje, descubrirás cómo tu oración puede ser una llave que abre las puertas del cielo. No solo se trata de pedir algo y esperar recibirlo, sino de entrar en un espacio donde Dios puede trabajar en ti de manera profunda y significativa. La oración puede ser el medio a través del cual el Espíritu Santo transforma tu vida, cambia tu perspectiva y te da la fuerza para superar los desafíos que enfrentas. La promesa de transformación a través de la oración es real y accesible para todos. Al igual que Ana, tú también puedes experimentar un cambio radical. Pero este cambio no solo se refiere a lo que sucede en tu entorno, tiene que ver con lo que sucede en tu interior. La oración tiene el poder de renovar tu mente, fortalecer tu espíritu y restaurar tu corazón. ¿Te has sentido alguna vez como Ana, pidiendo algo tan profundamente que sientes que tu corazón se derrama en cada palabra? La oración no solo es un momento para pedir, es un espacio para permitir que Dios transforme nuestra perspectiva, nuestras actitudes y en muchos casos, nuestras emociones. ¿Estás dispuesto a permitir que tu oración te cambie a ti? No todas las oraciones son iguales. Algunas veces, nuestras oraciones pueden ser simplemente una lista de peticiones, sin un verdadero sentido de conexión. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, dispuesto a rendirnos a Él, nuestras oraciones tienen el poder de transformar cada aspecto de nuestra vida. De hecho, la oración no es solo una herramienta para pedir, es un medio para sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. La oración de una persona que busca sinceramente la paz de Dios puede traer restauración. Toma, por ejemplo, la historia de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro sintió una profunda vergüenza y desesperación. Sin embargo, después de su arrepentimiento y restauración por parte de Jesús, Pedro experimentó una transformación que lo llevó a convertirse en un líder valiente de la iglesia primitiva. La oración de arrepentimiento y restauración fue el medio por el cual Pedro pudo experimentar el perdón y la renovación de su fe. ¿Has experimentado alguna vez un cambio en tu vida espiritual a través de la oración? Tal vez has luchado con el perdón, la vergüenza o el miedo, pero la oración te ha dado el poder de superar estos obstáculos.
Al igual que Pedro, puedes experimentar una transformación radical a través de la oración. Dios quiere restaurarte y sanar cualquier herida que estés llevando. ¿Cómo puedes empezar a experimentar esta transformación? El primer paso es reconocer que la oración no es solo un acto religioso o una tradición, es un medio poderoso para conectarte con Dios. La verdadera oración se trata de abrir tu corazón, compartir tus pensamientos más profundos y escuchar a Dios en la quietud de tu alma. Haz de la oración una práctica constante en tu vida. No se trata solo de orar en momentos de crisis, sino de hacer de la oración una conversación diaria con tu Creador. Haz preguntas, expresa tus temores, agradece por lo que tienes y pide por lo que necesitas. La oración no tiene que ser perfecta, pero debe ser sincera. Si te entregas a una vida de oración sincera, no solo verás cambios externos, sino que experimentarás una transformación interna. Esta transformación te llevará a un lugar de paz, de propósito y de esperanza. Dios está dispuesto a escucharte, y tu oración puede ser la llave que abre las puertas del cielo para ti. ¿Estás listo para dar el siguiente paso en tu vida espiritual? ¿Estás dispuesto a permitir que la oración transforme tu vida, como lo hizo con Ana, Pedro y tantos otros? El poder de la oración es inmenso. Permítele a Dios cambiarte de adentro hacia afuera y verás cómo las puertas del cielo se abren ante ti. No importa lo que estés enfrentando en este momento. La oración tiene el poder de cambiarlo todo. Es posible que tus circunstancias no cambien de inmediato, pero tu corazón puede ser transformado. Y esa transformación es el primer paso hacia una vida llena de paz, esperanza y propósito. La oración es la llave que abre las puertas del cielo, y tú tienes acceso a ella. ¿Estás dispuesto a descubrir ese poder? Al final de este viaje, descubrirás que tu oración puede ser mucho más que palabras. Puede ser una puerta hacia una vida radicalmente transformada. La oración es un acto sagrado y poderoso, una vía directa de comunicación con Dios. Es más que una tradición religiosa, es una relación dinámica y personal con nuestro Creador. Para poder profundizar y mejorar nuestra vida de oración, es esencial entender los principios bíblicos que la respaldan, así como las prácticas que nos ayudan a conectar más profundamente con Dios. Vamos a explorar algunos fundamentos bíblicos claves y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos da una lección fundamental sobre cómo debemos orar. En Mateo 6, versículo 6, Él dice: Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este pasaje nos revela un principio clave. La oración debe ser sincera, no para mostrar a otros lo espirituales que somos, sino para conectarnos genuinamente con Dios. Es en la intimidad y el secreto donde nuestra relación con Dios se profundiza. En la vida cotidiana, muchas veces estamos rodeados de ruidos, distracciones y compromisos que dificultan nuestra conexión con Dios. Este versículo nos invita a encontrar un lugar tranquilo y apartado donde podamos centrarnos solo en Él, sin interrupciones externas. Aquí, la oración se convierte en un momento sagrado de encuentro personal, donde Dios nos habla y nosotros le hablamos con todo nuestro ser. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la presión de orar en público o de mostrar nuestra fe a los demás? ¿Qué pasaría si empezáramos a orar más en privado, buscando el corazón de Dios sin esperar reconocimiento? Este pasaje también nos enseña que Dios ve en lo secreto. No necesitamos palabras rebuscadas ni rituales complicados. Él conoce nuestro corazón y escucha nuestras oraciones, no porque sean perfectas, sino porque son sinceras. Uno de los modelos más claros que Jesús nos dio para orar es el Padre Nuestro,
encontrado en Mateo 6, versículos 9 a 13. Jesús no solo nos enseñó a orar, sino también cómo hacerlo de manera profunda y completa. Este modelo cubre todos los aspectos de una oración cristiana equilibrada, y cada una de sus partes tiene un propósito específico que nos conecta con Dios de manera más efectiva. El Padre Nuestro no solo es una oración que debemos recitar, sino una estructura que puede guiarnos en cada momento de oración. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre cada parte del Padre Nuestro? ¿Cómo podrías aplicar sus principios a tus propias oraciones? El Salmo 23 es uno de los pasajes más poderosos y reconfortantes de la Biblia. Desde sus primeras palabras, nos ofrece una profunda sensación de paz y confianza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este versículo establece una promesa fundamental. En Dios, encontramos todo lo que necesitamos. Él es nuestro proveedor, protector y guía. Al recitar este salmo, recordamos que no estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta imagen de Dios como nuestro pastor nos invita a descansar en su presencia, sabiendo que Él nos guía y nos protege. El Salmo 23 también nos recuerda que en medio de la dificultad, Él provee. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta promesa de provisión divina nos da confianza para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. ¿Qué pasa cuando recitamos este salmo en oración? ¿Cómo nos cambia la forma en que vemos nuestras dificultades al recordarnos que Dios es nuestro pastor? Recitar el Salmo 23 nos invita a vivir con paz y confianza, porque sabemos que Él está con nosotros en cada paso del camino. En la vida diaria, la oración es más que una práctica, es una forma de vida. Los principios bíblicos de la oración nos enseñan a acercarnos a Dios con humildad, sinceridad y fe. El ejemplo de Jesús en Mateo 6 nos invita a orar en secreto, buscando la presencia de Dios más allá de las apariencias. El modelo del Padre Nuestro nos proporciona una guía clara para una oración equilibrada, que cubre todos los aspectos esenciales de nuestra relación con Dios. Y el Salmo 23 nos recuerda que al orar, podemos encontrar paz y confianza en el cuidado de nuestro pastor. Cada una de estas enseñanzas es una herramienta poderosa que podemos aplicar en nuestras vidas para fortalecer nuestra conexión con Dios y experimentar la transformación que solo Él puede traer a través de la oración. ¿Te animas a profundizar en estos principios y hacer de la oración un medio de cambio en tu vida? Por eso, hay que tener en cuenta estos errores comunes en la oración. Nuestras reflexiones tienen que ser sinceras, para una conexión más profunda con Dios. La oración es una herramienta poderosa, pero como en cualquier aspecto de nuestra vida espiritual, hay momentos en los que caemos en ciertos errores que nos impiden conectar de manera profunda con Dios. Estos errores, aunque comunes, pueden ser superados si los reconocemos y corregimos. En este segmento, exploraremos algunos de los errores más frecuentes que cometemos al orar, y cómo podemos evitar que interrumpan nuestra conexión genuina con el Creador. Primer error: repeticiones vacías. En muchas ocasiones, nos encontramos repitiendo palabras o frases durante la oración sin realmente reflexionar sobre su significado. Jesús mismo advirtió contra este hábito en Mateo 6, versículo 7, donde dijo: Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Las repeticiones vacías, esas oraciones que decimos por costumbre o por presión social, pueden vaciarse de su propósito original. Acercarnos a Dios con un corazón sincero.
Muchas veces, sin darnos cuenta, nos limitamos a recitar palabras que ya no tienen el poder de transformar nuestras vidas solo porque las hemos repetido durante años. Esto puede hacer que la oración se convierta en una rutina sin vida, en lugar de un medio de encuentro con Dios. En lugar de repetir sin pensar, es importante que cada palabra de nuestra oración sea significativa. Podemos evitar las repeticiones vacías cuando oramos desde el corazón, siendo sinceros y espontáneos en nuestra comunicación con Dios. Segundo error, orar con dudas y falta de fe. Otro error común que encontramos en nuestra vida de oración es la falta de fe, especialmente cuando nos sentimos inseguros o desanimados. Muchas veces, oramos con dudas, preguntándonos si realmente seremos escuchados o si Dios tiene el poder de responder nuestras peticiones. Este tipo de oración, aunque bien intencionada, refleja una falta de confianza en el poder y la bondad de Dios. En Santiago 1, versículos 6 a 7, se nos enseña que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá algo del Señor. La duda puede nublar nuestra visión y alejarnos de la fe genuina. Cuando oramos sin verdadera confianza en que Dios está escuchando, estamos limitando la poderosa acción de la oración. Para superar este error, necesitamos recordar las promesas de Dios en la Escritura. Dios es fiel y sus promesas son seguras. Al orar, debemos hacerlo con la certeza de que Él escucha y tiene el poder de responder, aunque la respuesta no siempre sea inmediata ni como esperamos. Tercer error, no escuchar. La oración es una conversación. Uno de los errores más importantes, y a menudo más pasados por alto, es la tendencia a ver la oración como un monólogo, un acto en el que solo hablamos y no escuchamos. Muchas veces, estamos tan centrados en nuestras peticiones y en lo que queremos decirle a Dios, que nos olvidamos de que la oración también debe ser un espacio para escuchar su voz. En la oración, no solo se trata de hablar, se trata de establecer una conversación con Dios. Cuando oramos, Dios también quiere hablarnos, guiarnos y darnos paz. En Primera de Reyes 19, versículos 11 a 12, encontramos una hermosa historia donde Elías, buscando escuchar a Dios, no lo encuentra en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, Dios le habla en un susurro suave. Este pasaje nos recuerda que a veces debemos callar para escuchar la voz de Dios en medio del ruido de nuestras preocupaciones y pensamientos. Para mejorar nuestra vida de oración, necesitamos aprender a escuchar. Esto implica crear momentos de silencio en los que simplemente estemos atentos a lo que Dios quiere revelarnos, ya sea a través de su palabra, la quietud en nuestro espíritu o incluso a través de la paz que nos da. La oración, por lo tanto, se convierte en un diálogo, no solo en una lista de peticiones. En conclusión, al reflexionar sobre estos errores comunes, podemos entender que la oración es un proceso continuo de aprendizaje. Evitar las repeticiones vacías, orar con fe y recordar que la oración es una conversación, nos ayudará a profundizar en nuestra relación con Dios. La oración no es solo un acto de pedir, es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para escuchar su voz y experimentar su presencia en nuestras vidas. Al reconocer y corregir estos errores, podemos transformar nuestras oraciones en momentos más auténticos, poderosos y significativos. Entonces, ¿estás listo para revisar tu vida de oración y comenzar a orar con más conciencia, fe y atención? Dios está esperando para hablarte y escucharte, solo necesitas abrir tu corazón y ser consciente de su presencia. La oración es más que una acción ritual, es un medio de transformación profunda y de conexión directa con Dios. Sin embargo, muchas veces nos encontramos preguntándonos:
¿Cómo puedo hacer que mi oración sea más efectiva? La respuesta no radica únicamente en las palabras que usamos, sino en cómo nos acercamos a Dios en cada momento de nuestra vida. La oración en la práctica es una disciplina que, al igual que cualquier otra, puede mejorarse y profundizarse con el tiempo. Aquí exploraremos técnicas prácticas para enriquecer tu vida de oración, acompañadas de un ejemplo moderno que demuestra cómo la oración diaria puede transformar incluso los momentos más difíciles. Primer paso: orar en un diario. Una de las formas más poderosas de profundizar en tu vida de oración es llevar un diario de oración. Esto no solo te permite expresar tus pensamientos y sentimientos de una manera más organizada, sino que también te da la oportunidad de reflexionar sobre lo que Dios ha estado enseñándote en tu vida cotidiana. Cuando escribimos nuestras oraciones, somos más conscientes de lo que estamos comunicando. Puede que al principio te sientas extraño o incluso que no sepas qué escribir, pero con el tiempo notarás que el simple acto de plasmar tus pensamientos en el papel te ayuda a entender mejor lo que está sucediendo en tu corazón. Este ejercicio también te permitirá ver cómo Dios responde a tus oraciones con el tiempo. Un ejemplo bíblico de cómo la Escritura se convierte en un medio de oración es el Salmo 77, donde el salmista, Asaf, escribe sus quejas y dudas ante Dios. Pero al hacerlo, también se recuerda a sí mismo las obras poderosas de Dios en el pasado, lo que lo lleva a una renovación de su fe. En la misma línea, escribir en un diario puede ayudarte a hacer un inventario de lo que has vivido con Dios y a encontrar nuevas formas de alabarle incluso en medio de la adversidad. Segundo paso: usa versículos bíblicos como inspiración. Los versículos bíblicos son poderosas herramientas de oración. Cuando no sabes qué decir o cómo empezar, puedes recurrir a la palabra de Dios para encontrar las palabras correctas. La Biblia está llena de pasajes que expresan los sentimientos más profundos de la humanidad. Desde el dolor y la desesperación hasta la alabanza y la gratitud. Usar estos versículos no solo fortalece tu oración, sino que también te alinea con la voluntad de Dios, ya que Él mismo te está guiando a través de su palabra. Por ejemplo, si sientes ansiedad o miedo, puedes encontrar consuelo en Filipenses 4, versículos 6 a 7. No se inquieten por nada, sino en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Orar con este versículo no solo es una forma de expresar tu preocupación, sino también de reclamar la promesa de paz que Dios te da. Además, al integrar versículos en tu oración, estás permitiendo que la palabra de Dios se convierta en una guía para tus pensamientos y acciones. Esto puede ayudarte a mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Fortalecer tu relación con Dios y depender de su sabiduría y dirección. Tercer paso: establece un lugar sagrado para orar. El entorno en el que oras puede influir profundamente en la calidad de tu comunicación con Dios. Aunque Dios está presente en todas partes, establecer un lugar sagrado, un espacio dedicado exclusivamente a la oración, puede ayudarte a centrarte y apartarte de las distracciones cotidianas. Puede ser un rincón en tu hogar, una silla en tu sala de estar o incluso un lugar al aire libre donde te sientas conectado con la naturaleza y con tu Creador. En la Biblia, vemos cómo Jesús mismo se apartaba para orar, buscando lugares tranquilos para estar a solas con su Padre. Mateo 14, versículo 23. Tener un lugar para la oración es una forma de hacer espacio para Dios en nuestra vida, recordándonos que lo que estamos haciendo es un acto sagrado, no solo una tarea más en nuestro día. El lugar de oración no tiene que ser grande o elaborado, lo importante es que sea un lugar donde puedas estar sin interrupciones, un lugar donde tu corazón y tu mente puedan enfocarse completamente en Dios. Imagina a Sofía,
una joven cristiana que atraviesa un periodo de gran dificultad. Acaba de perder su empleo, enfrenta problemas familiares y se siente abrumada por la incertidumbre del futuro. En medio de su angustia, Sofía decide hacer de la oración una parte integral de su vida diaria. Cada mañana, antes de comenzar su día, se toma 15 minutos para orar, agradecer por la oportunidad de un nuevo día y presentar sus preocupaciones a Dios. A lo largo de sus oraciones, también lee pasajes de la Biblia, como Jeremías 29, versículo 11, que le recuerda que Dios tiene un plan para su vida, y Filipenses 4, versículos 6 a 7, que le asegura que no debe temer. Con el paso de las semanas, Sofía empieza a notar cambios. Aunque sus circunstancias no han cambiado de inmediato, siente una paz interna que no había experimentado antes. Se da cuenta de que sus oraciones diarias no solo la están acercando a Dios, sino que también la están llenando de esperanza y confianza. Ahora, en lugar de temer al futuro, Sofía enfrenta los desafíos con una nueva perspectiva, sabiendo que Dios está con ella en cada paso. Este ejemplo moderno nos muestra cómo la oración diaria puede transformarnos, no necesariamente cambiando nuestras circunstancias, sino cambiando nuestra manera de verlas y de enfrentarlas. Al hacer de la oración un hábito diario, como hizo Sofía, permitimos que la paz de Dios inunde nuestras vidas y nos dé fuerza para continuar. La oración no es solo un acto religioso, es una herramienta transformadora que nos permite entrar en la presencia de Dios y experimentar su poder en nuestras vidas. Al implementar técnicas como el uso de un diario, la integración de versículos bíblicos y el establecimiento de un lugar sagrado, podemos enriquecer nuestra vida de oración y abrir espacio para que Dios obre en nosotros. Y como vimos en el ejemplo de Sofía, la oración diaria puede convertirse en una fuente constante de fortaleza, esperanza y paz, incluso en los momentos más difíciles. La vida espiritual no es siempre un camino recto y libre de obstáculos. A menudo, nos encontramos con barreras que nos impiden conectarnos profundamente con Dios, ya sea por miedos, dudas, distracciones externas o incluso crisis espirituales. Pero ¿cómo podemos superar estos obstáculos y experimentar una verdadera conexión con lo divino? En este segmento, exploraremos los miedos y dudas que enfrentamos, cómo la tecnología y el ajetreo de la vida moderna nos desvían de nuestro propósito espiritual y cómo, a través de la oración, podemos encontrar la paz y fortaleza para superarlos. Nuestro camino estará lleno de obstáculos. El primer obstáculo serán los miedos y dudas. Uno de los mayores obstáculos que nos impide conectarnos espiritualmente es el miedo. Nos preguntamos, ¿seré digno de la atención de Dios o escuchará mis oraciones en medio de tanta gente y tantos problemas? Estas dudas son naturales y de alguna manera forman parte de la experiencia humana. Pero no estamos solos en estos temores. En la Biblia, encontramos ejemplos de personas que también lucharon con miedos y dudas. Uno de los más poderosos ejemplos es el de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés, lleno de miedo e inseguridad, dudó de su capacidad. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3, versículo 11. Pero Dios le respondió con una promesa de apoyo y guía, diciéndole que no iba solo. Yo estaré contigo. Éxodo 3, versículo 12. Con el tiempo, Moisés superó sus miedos y dudas y vio la manifestación del poder de Dios. Cuando nos enfrentamos a nuestras dudas, la fe se convierte en nuestra mayor herramienta para avanzar. Es importante recordar que Dios no está esperando la perfección en nuestra fe, sino la disposición a confiar en Él a pesar de nuestras incertidumbres. La fe se fortalece con la acción.
Cuando oramos a pesar de nuestras dudas, estamos abriendo la puerta a un encuentro más profundo con Él. El segundo obstáculo son las distracciones modernas. Por eso debemos crear un espacio para Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones. La tecnología, las redes sociales, el trabajo y las preocupaciones cotidianas nos bombardean constantemente, lo que hace que sea cada vez más difícil encontrar un espacio para conectarnos con Dios. En nuestra sociedad acelerada, es fácil caer en la trampa de pensar que siempre debemos estar ocupados y que la oración o la meditación son actividades que podemos dejar para cuando tengamos tiempo. Sin embargo, Jesús mismo se apartaba de la multitud para orar. En Marcos 1, versículo 35, encontramos que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esto nos enseña que para tener una relación profunda con Dios, debemos priorizar el tiempo con Él, lejos del bullicio del mundo. Crear un ambiente adecuado para la oración es esencial. Por esto te doy estas estrategias para superar las distracciones. Desconéctate de la tecnología. La primera estrategia para crear un espacio adecuado para la oración es minimizar las distracciones tecnológicas. Apaga el teléfono o colócalo en modo avión. La paz espiritual que buscamos se ve comprometida por las notificaciones y el constante bombardeo de información. Crea un lugar tranquilo. Establecer un lugar específico para orar puede marcar la diferencia. Ya sea en tu casa, en un parque o en cualquier otro lugar tranquilo, busca un espacio donde puedas estar a solas con Dios. Música suave o sonidos relajantes. Algunos encuentran útil usar música suave o sonidos de la naturaleza como fondo para crear un ambiente propicio para la oración. Esto puede ayudarte a calmar la mente y enfocarte en la presencia de Dios. Y es que a veces nos encontramos en medio de una crisis espiritual que parece insuperable. En esos momentos, puede parecer que Dios está distante o que nuestras oraciones no tienen respuesta. Pero lo cierto es que las crisis son, a menudo, los momentos en los que Dios más profundamente obra en nuestras vidas, aunque no siempre lo percibimos de inmediato. Tomemos el testimonio de Javier, un hombre que pasó por una profunda crisis de fe después de perder a un ser querido. Durante meses, Javier se sintió perdido, desorientado, y sus oraciones parecían caer en el vacío. En su dolor, comenzó a preguntarse si Dios lo había abandonado. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me siento tan solo?, se preguntaba una y otra vez. Sin embargo, un día, tras semanas de sentirse espiritualmente vacío, Javier decidió hacer un cambio. Tomó la decisión de orar todos los días, sin importar cómo se sentía, simplemente porque sabía que necesitaba un espacio para procesar su dolor. En su oración, no trató de ser perfecto, solo fue honesto con Dios. Poco a poco, con el tiempo, comenzó a experimentar una paz que no podía entender, pero que reconoció como la respuesta de Dios a su corazón quebrantado. Javier se dio cuenta de que aunque no había recibido la respuesta que esperaba en términos de su dolor inmediato, Dios había estado presente todo el tiempo. Su fe fue renovada, y a través de la oración, encontró consuelo, fortaleza y finalmente, un propósito para seguir adelante. Los obstáculos en nuestra vida espiritual son inevitables, pero no insuperables. Los miedos, las dudas, las distracciones y las crisis espirituales son barreras que todos enfrentamos en algún momento, pero a través de la oración podemos superarlas. Al crear un espacio adecuado para la oración, al abordar nuestras dudas con fe y al perseverar en momentos de crisis, podemos fortalecer nuestra conexión con Dios y experimentar su paz y poder transformador. ¿Qué barreras espirituales estás enfrentando ahora mismo?
¿Cómo puedes aplicar las estrategias y principios mencionados aquí para superarlas y permitir que Dios te guíe hacia una conexión más profunda con Él? La oración es una herramienta poderosa, no solo para pedir, sino para transformarnos y acercarnos más a Dios en cada etapa de nuestra vida. La oración es mucho más que una serie de palabras dichas en momentos de necesidad. Es una herramienta divina capaz de transformar nuestra vida, acercándonos a Dios y cambiando nuestras circunstancias de maneras que a menudo no podemos imaginar. Al orar con el corazón, experimentamos una relación más profunda con nuestro Creador, una conexión que no se basa solo en lo que pedimos, sino en la rendición y la entrega que ofrecemos en esos momentos de encuentro espiritual. Hoy, exploraremos el poder transformador de una oración sincera, mostrando cómo, a través de la oración, podemos no solo cambiar nuestra perspectiva, sino también nuestras circunstancias y corazones. ¿Qué significa orar con el corazón? Cuando oramos de manera genuina, no estamos simplemente pronunciando palabras vacías, sino abriendo nuestra alma para que Dios nos escuche. Al orar sinceramente, llegamos a un lugar de profunda intimidad con Dios. En estos momentos, la oración se convierte en una conversación, no un monólogo. A través de nuestras palabras, pensamientos y emociones, le hablamos a un amigo cercano, a un ser que nos entiende en lo más profundo de nuestro ser. Imagina por un momento lo que sería tener una conversación sincera con un buen amigo. No se trata solo de hablar, sino de abrir el corazón, compartir las preocupaciones, los miedos y los sueños más íntimos. Así también, orar con el corazón es tener esa relación cercana con Dios, donde no hay barreras, solo vulnerabilidad y confianza. En esos momentos, las palabras se vuelven más que simples sonidos, se convierten en un vehículo que transporta nuestras almas hacia la presencia divina. Reflexión. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que cuando oras, estás hablando con alguien que te conoce mejor que tú mismo? ¿Cómo cambia tu relación con Dios al considerarlo no solo un Salvador, sino un amigo cercano con el que puedes compartir todo lo que llevas en el corazón? Ten en cuenta el poder transformador de la oración sincera. Uno de los momentos más poderosos y reveladores de la vida de Jesús es el relato de su oración en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser arrestado y crucificado. En Lucas 22, versículos 39 a 46, vemos a Jesús en un profundo momento de angustia, luchando con el peso de la misión que tenía por delante. La oración que Jesús hace en ese momento no es una simple petición, sino una rendición completa. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento es un ejemplo claro de lo que significa orar con un corazón rendido. Jesús, en su humanidad, estaba profundamente afectado por lo que venía, pero en su oración, Él elige someterse completamente a la voluntad del Padre. Su oración no era solo para pedir fortaleza, sino para entregarse plenamente, confiando en que el plan de Dios era lo mejor. A través de esta rendición, Jesús nos enseña que la oración no siempre trata de cambiar nuestras circunstancias, sino de cambiarnos a nosotros mismos, permitiendo que Dios trabaje en nuestro corazón y nos guíe. En tu vida, ¿hay áreas en las que necesitas rendirte a la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a entregar completamente tus deseos y temores, confiando en que su plan es el mejor, incluso cuando no lo entiendas completamente? Otro poderoso ejemplo de cómo la oración puede transformar nuestras circunstancias lo encontramos en Hechos 16, versículos 25 a 26, donde Pablo y Silas, después de ser arrestados injustamente, se encuentran en una prisión en medio de la noche. A pesar de estar golpeados y encarcelados, su respuesta no es quejarse ni desesperarse. En lugar de rendirse a la oscuridad, a medianoche,
Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. La oración de Pablo y Silas no solo era una expresión de fe en medio de la adversidad, sino una poderosa declaración de que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios sigue siendo digno de alabanza. Y en ese momento de alabanza y oración, algo increíble ocurrió. De repente, hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la prisión se sacudieron, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, versículo 26. Este milagro nos enseña que la oración tiene el poder no solo de cambiar nuestros corazones, sino también de transformar nuestras circunstancias. Al orar, Pablo y Silas invocaron la presencia de Dios en un lugar de desesperación, y ese encuentro con Dios trajo libertad tanto física como espiritual. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación difícil donde la oración cambió la forma en que veías todo? ¿Cómo puedes aprender de Pablo y Silas y elegir la oración y la alabanza, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras? La oración hay que entenderla como un río que conecta con la fuente divina. La oración puede compararse a muchos elementos en la naturaleza, pero una de las metáforas más poderosas es verla como un río. Un río fluye constantemente, sin detenerse, llevando agua fresca y vital a todo lo que toca. De la misma manera, la oración fluye entre nosotros y Dios, llevando la vida espiritual a través de cada palabra y pensamiento. Al igual que un río conecta con una fuente, la oración nos conecta con la fuente de toda vida, que es Dios. Cuando oramos, nos acercamos a ese flujo divino que nos limpia, nos renueva y nos fortalece. Al igual que un río nunca deja de fluir, nuestra oración debe ser constante, buscando estar en comunión con Dios en todo momento. No se trata de orar solo cuando necesitamos algo, sino de dejar que la oración sea un constante fluir de nuestra vida espiritual, conectándonos con su presencia a lo largo de todo el día. ¿Estás permitiendo que la oración sea un río constante en tu vida, conectándote con Dios en cada momento? ¿Qué puedes hacer para hacer de la oración un flujo continuo en tu vida diaria, no solo en los momentos de crisis? La oración tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino nuestra relación con Dios. A través de la rendición, como Jesús en Getsemaní, podemos acercarnos más a la voluntad de Dios. Al igual que Pablo y Silas, podemos encontrar la libertad en medio de la adversidad, y como un río, la oración nos conecta de manera constante con la fuente de vida que es Dios. ¿Estás listo para permitir que tu oración se convierta en un río que fluya constantemente hacia la fuente divina? ¿Qué aspectos de tu vida necesitas rendir a Dios en oración para experimentar la transformación que solo Él puede traer? La oración no solo cambia lo que está fuera de nosotros, sino que nos transforma por dentro, conectándonos más profundamente con la voluntad de Dios. Dos aspectos que tenemos que tener en cuenta es el poder de la gratitud y la alabanza. La gratitud y la alabanza son dos de las actitudes más poderosas que podemos incorporar en nuestra vida de oración. Estas prácticas no solo nos conectan con Dios, sino que también transforman nuestro enfoque, elevan nuestra fe y abren las puertas a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al entender cómo la gratitud y la alabanza fortalecen nuestra relación con Dios, descubrimos que son más que meras palabras. Son actitudes que tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva y profundizar nuestra conexión espiritual. En Filipenses 4, versículos 6 a 7, el apóstol Pablo nos da un consejo invaluable sobre cómo orar en medio de la ansiedad. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
Este versículo resalta un principio esencial. La gratitud en la oración no solo es una forma de expresar nuestras peticiones, sino que también actúa como un medio para recibir paz. Al presentar nuestras preocupaciones a Dios con un corazón agradecido, nos alejamos de la ansiedad y nos acercamos a la paz que solo Él puede ofrecer. ¿Cuántas veces hemos llegado a orar por algo específico, solo para ser arrastrados por nuestras preocupaciones y miedos? ¿Qué sucede cuando, en lugar de solo pedir, comenzamos a dar gracias por lo que ya tenemos y por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida? La gratitud actúa como una clave que abre las puertas a la paz interior. Cuando damos gracias a Dios, recordamos su bondad, su fidelidad y las bendiciones que ya hemos recibido. Este enfoque nos aleja de la preocupación y nos pone en una postura de fe y confianza. No es solo el acto de pedir lo que fortalece nuestra oración, sino también el acto de reconocer lo que Dios ya ha hecho. Otro ejemplo bíblico de expresiones de alabanza son los Salmos de David. El rey David es conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, y mucho de esto se debe a su manera de orar y alabar. Los Salmos de David son ejemplos poderosos de cómo la gratitud y la alabanza deben ser parte integral de nuestra relación con Dios. En muchos de estos salmos, David no solo pide ayuda, sino que también declara la grandeza de Dios, le agradece por su fidelidad y expresa su alabanza de manera sincera. En el Salmo 34, versículo 1, David dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esta declaración refleja una actitud constante de gratitud y alabanza, independientemente de las circunstancias. David entendió que la alabanza no solo es una respuesta a los momentos buenos, sino una forma de reconocer la soberanía de Dios en todo momento, especialmente en los momentos difíciles. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que la alabanza puede ser una respuesta activa, incluso cuando las circunstancias no son las mejores? ¿Cómo cambiaría tu vida de oración si, en medio de tus luchas, decidieras bendecir a Dios en todo tiempo? Los Salmos de David nos enseñan que la oración de gratitud y alabanza es más que una forma de expresar nuestras emociones, es una herramienta poderosa para acercarnos a la presencia de Dios, reconocer su grandeza y recibir su paz. La alabanza tiene un poder transformador. No solo nos ayuda a centrarnos en Dios y a poner nuestras preocupaciones en perspectiva, sino que también crea un ambiente espiritual donde Dios se manifiesta de manera especial. En 2 de Crónicas 20, versículos 21 a 22, vemos cómo la alabanza puede cambiar las circunstancias. El rey Josafat, frente a una amenaza de invasión, decidió que el ejército de Israel iría a la batalla no con espadas y escudos, sino con cantos de alabanza. Al principio del canto y la alabanza, Jehová puso contra los amonitas, moabitas y los de monte Seir, las emboscadas de ellos, que los derrotaron. La alabanza no solo preparó el terreno para la intervención divina, sino que también mostró el poder de Dios cuando su pueblo se dedica a adorarlo. ¿Qué sucedería si, en medio de tus batallas, decidieras sustituir las quejas y las preocupaciones por alabanzas a Dios? ¿Qué cambios podrías experimentar en tu corazón y en tu situación si realmente creyeras que la alabanza puede abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas? La alabanza, entonces, no es solo una forma de celebrar lo que Dios ha hecho, es un acto de fe, de confiar en que Él está en control y de entregar nuestras circunstancias a su soberanía. Esta actitud abre nuestras vidas a la manifestación del poder de Dios. Aquí te presentamos un ejercicio práctico para incorporar la gratitud y la alabanza en tu oración diaria. Esta práctica no solo te ayudará a fortalecer tu vida de oración, sino que también te permitirá experimentar una paz profunda y la presencia de Dios de una manera nueva. Comienza con gratitud.
Tómate unos momentos para recordar las bendiciones que has recibido. Haz una lista mental de las cosas por las que puedes agradecer a Dios hoy. Pueden ser cosas pequeñas o grandes. Desde la salud, la familia, hasta la provisión diaria. Di, gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel y bueno conmigo. Te puede servir como ejemplo. Reconoce tu dependencia. Después de agradecer, expresa tu dependencia de Dios. Reconoce que aunque tienes muchas bendiciones, necesitas su ayuda. Esto puede ser una solicitud sincera para guía, fortaleza o paz. Señor, te pido que me ayudes en mis momentos de incertidumbre y dificultad, dándome fortaleza y claridad para seguir adelante. En ti confío. Termina tu oración con un acto de alabanza. Alaba a Dios por quien es Él, más allá de lo que te da o te pide. Reconoce su soberanía, su poder y su amor. Di, te alabo, Señor, porque eres bueno, grande y digno de toda honra. Gracias por ser mi refugio y mi fortaleza. Te exalto, Señor. Este ejercicio no solo es una forma de orar, sino una manera de transformar tu enfoque diario hacia lo que realmente importa. Tu relación con Dios. La gratitud te permite reconocer su bondad, la alabanza te ayuda a mantener la fe en su poder, y juntos, te acercan más a la presencia divina. La gratitud y la alabanza son mucho más que actitudes, son puertas que abren nuestra vida a la paz, la fortaleza y la presencia de Dios. Al incorporar estas prácticas en nuestra vida de oración, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también transformamos nuestra perspectiva de la vida, aprendiendo a ver las bendiciones incluso en medio de las dificultades. Por eso, te invito a que des un paso hacia una vida de oración transformadora. La oración tiene el poder de transformar nuestras vidas, pero para que eso suceda, debemos dar un paso decidido hacia esa transformación. Si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando algo más profundo, algo que te acerque a Dios de una manera más real y poderosa. Y ese algo está al alcance de tu mano. Hoy es el día para cambiar tu forma de orar. Empieza ahora, en este instante. No necesitas esperar al momento perfecto, ni a un cambio radical en tu vida. Solo necesitas dar un paso de fe. La transformación comienza ahora. Quizá te preguntas, ¿es posible que mi vida de oración cambie de verdad? La respuesta es sí. El primer paso es reconocer que la oración no es solo un acto de pedir, sino una conversación continua con Dios. No importa cómo hayas orado antes, lo importante es lo que decidas hacer hoy. Hoy es el día para tomar la decisión de cambiar tu forma de orar y permitir que esa conversación te transforme. Te invito a que en este momento, te detengas y pienses. ¿Cómo puedes acercarte más a Dios a través de tu oración diaria? ¿Cuántas veces has dicho tengo que orar más pero no has dado el paso? Este es tu momento. La oración no es algo que puedas hacer solo cuando todo esté perfecto. Es algo que puedes comenzar ahora, justo donde estás. Abre tu corazón y comienza a orar con gratitud, con alabanza y con sinceridad. Si lo haces hoy, estarás abriendo una puerta que te llevará a un viaje de transformación espiritual. El cambio comienza cuando decides orar de una manera más intencional, más profunda, más conectada con el corazón de Dios. Y dejamos lo mejor para el final. Dedica 10 minutos diarios para transformar tu vida de oración. No se trata de hacer oraciones largas o complicadas, ni de tener la vida perfecta antes de orar. Se trata de ser constantes y dedicados en esos momentos que tenemos con Dios. Te desafío a que dediques 10 minutos cada día a orar. Si ya tienes una rutina de oración, agrégale lo aprendido en este video.
Si no, empieza desde cero. Solo 10 minutos. ¿Cómo puedes hacer esto de manera efectiva? Comienza con gratitud. Piensa en 3 cosas por las que estés agradecido. No importa cuán pequeñas o grandes sean. Da gracias a Dios por lo que has recibido. Presenta tus peticiones. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. No hay palabras correctas, solo sinceridad. Termina con alabanza. Adora a Dios por lo que Él es. Su bondad, su amor, su fidelidad. Si no sabes por dónde empezar, simplemente di: Te alabo, Señor, porque eres grande y fiel. Recuerda, la calidad de tu oración no depende de cuánto tiempo pases, sino de la sinceridad con la que te acerques a Dios. 10 minutos de oración genuina cada día pueden ser más poderosos que horas de palabras vacías. No subestimes el poder de esos pequeños momentos. La oración transformará tu corazón, tus pensamientos y eventualmente, toda tu vida. No se trata solo de cambiar la forma en que oramos, sino de permitir que nuestra oración cambie la forma en que vivimos. Si decides aplicar lo aprendido hoy, si decides ser más intencional en tu vida de oración, verás cómo poco a poco, esa transformación te llevará a un lugar más cercano a Dios. Recuerda, la oración es un viaje continuo. No importa lo que hayas enfrentado hasta ahora, cada oración es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para acercarte más a la voluntad de Dios. Tu vida de oración tiene el poder de cambiar todo lo demás. Si hoy decides dar el primer paso, Dios estará allí, escuchando cada palabra, guiándote y fortaleciendo tu fe. Quiero terminar con una oración que puedes hacer tuya. Hazla parte de tu vida de oración y repítela cada vez que necesites sentir la cercanía de Dios. Señor, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por tu amor incondicional, por tu fidelidad y por cada bendición que me has dado. Hoy decido abrir mi vida de oración a ti de una manera nueva. Ayúdame a ser constante en mi tiempo contigo, a orar con sinceridad, gratitud y alabanza. Quiero que mi vida de oración me acerque más a ti y que a través de ella experimente tu paz, tu dirección y tu transformación. Gracias por escucharme, por guiarme y por darme el privilegio de hablar contigo. Hoy me comprometo a orar con fe, sabiendo que tú siempre estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Si hoy has tomado la decisión de cambiar tu vida de oración, sigue adelante. No te detengas si las dificultades surgen, porque Dios te está guiando. La oración es el primer paso hacia una vida transformada y con cada momento que pases en su presencia, estarás más cerca de la paz, la sabiduría y la fortaleza que solo Él puede ofrecer. ¿Estás listo para comenzar este nuevo capítulo en tu vida de oración? No lo pienses más. Empieza hoy, comienza ahora. Dios está esperando tu voz, tu corazón y tu fe. No olvides suscribirte al canal, regalarnos un me gusta y compartir este mensaje con tus seres queridos. Juntos podemos inspirar a más personas. Hasta la próxima y gracias por llegar al final de este video.